poderles saludar. Hoy vamos a abordar el tema de las tormentas. Y quiero dedicar esta sección a todas las personas que quizás están enfrentando alguna tormenta, quizás la muerte de un ser querido, un divorcio, de repente una enfermedad. Para ti es esta sección. Ninguno de nosotros está exento de enfrentar tormentas. Te digo más, debemos estar preparados porque créeme que van a venir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo caído. Um, es como vivir en el Caribe, simplemente por la posición geográfica que tenemos. Cada año tenemos que esperar enfrentar algunas tormentas, inclusive algunas de ellas se convierten en huracanes. Y la definición de tormenta en su forma literal es un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad acompañado de lluvia, hielo, granizo, tormentas eléctricas, nieve o vientos fuertes. Por ser de Puerto Rico y vivir en esa zona geográfica, el Caribe, yo personalmente de niña y de adolescente enfrenté bastantes tormentas, incluyendo huracanes, y no me gustaba la sensación, era una sensación de miedo, de que no sabíamos cómo iba a reaccionar la naturaleza en contra de la isla, de nuestros hogares y de todo lo que poseíamos. Entonces daba una sensación de miedo, de temor. Pero hoy yo te quiero hablar no de las tormentas meteorológicas, sino de las tormentas que llegan a nuestra vida, de esos momentos difíciles, tiempos oscuros que quizás no esperábamos o que si los esperábamos como quiera, no podemos aguantar el azote y las consecuencias de esa tormenta en nuestras vidas. Y lo primero que yo quiero que tú sepas es que tú tienes lo que necesitas para enfrentar las tormentas. Inclusive yo quiero que repitas conmigo en este momento. Yo tengo lo que necesito para enfrentar las tormentas. Y te lo digo así porque si tú tienes a Jesús, créeme que ya estás del lado ganador. La tormenta va a venir y va a trabajar, va a hacer algo en tu vida, pero no te vas a rendir ante la tormenta. La tormenta o el huracán, el tiempo difícil, no te va a destruir, sino que te va a edificar y te va a hacer más fuerte. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso tienes lo que necesitas para enfrentar las tormentas en tu vida, porque Dios nos ha dado ese poder. Nos ha dicho que podemos resistir el vendaval, que podemos resistir esos vientos fuertes, huracanados o de tormenta. Um, Quizás te has preguntado en algún momento por qué llegan las tormentas, por qué tenemos que enfrentar estos tiempos difíciles. Quizás alguien te lo ha preguntado a ti y quizás no has tenido respuesta. Hoy yo quiero compartir contigo 3 factores por qué enfrentamos las tormentas. Aparte que ya te lo dije antes, estamos viviendo en este mundo caído, no somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo. Y el primer factor puede ser que puedas estar enfrentando consecuencias de tus actos, de mis actos. Y eso le sucedió al rey David. Yo quiero leer 2 de Samuel, capítulo 11, verso del 1 al 5, y dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto a sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esa Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió un mensajero y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hiciera saber a David diciendo, yo estoy encinta. ¿Qué vemos aquí? Que David, el rey David, utilizó su poder, su autoridad como rey,
para hacer algo incorrecto delante de los ojos de Dios. En otras palabras, David había pecado, había visto a Betsabé, la había deseado en su corazón y quiso mandarla a buscar para acostarse con ella. De ese encuentro, de ese momento de pecado, surge una consecuencia. Claro, está embarazada. Esta mujer era esposa de uno de las personas encargadas o los guerreros más importantes del ejército de David. Su nombre era Urías. Y no te voy a seguir leyendo la historia, pero está buenísima, así que si la quieres leer luego, estás bienvenido. Ya te dije dónde estaba, en Segunda de Samuel capítulo 11. Y entonces lo que está pasando aquí es que David se entera, claro, tiene temor y quiere tratar de arreglar la situación. ¿Y cómo la quiere arreglar? Bueno, él manda a buscar a Urías de la guerra para que llegue a su casa y pueda llegar hasta su esposa y así él, Urías, acostarse con su esposa y tratar de arreglar o tapar la situación que estaba pasando. Pero Urías, cuando llega, David lo manda a su casa, pero no quiere ir. Él no puede pensar ir a su casa, estar con su esposa cuando su ejército estaba peleando. Así que él no va. Cuando David se entera el otro día que no fue a su casa, trata de darle alcohol, emborracharlo para que así vuelva y llegue a su casa hasta estar con su esposa Betsabé. Pero aún así Urias no podía llegar hasta su casa cuando tenía ese ejército, sus hombres peleando. Al David darse cuenta, lo que hace es que le manda a decir a las personas encargadas que están en la guerra que lo pongan al frente de la batalla a Urias y que le quiten la protección, que lo dejen peleando solo. ¿Para qué? Para que Urias pudiese morir. De esa forma sucedió, Urias murió y entonces Betsabé se convirtió en una esposa de David. Qué triste, ¿verdad? Un hombre que lo podía tener todo, quiso una mujer prohibida y la obtuvo, pero hubo un pecado y hubieron unas consecuencias. Muchas veces nuestro mal proceder, nuestro pecado, nos puede meter en medio de una tormenta. Si es así, ¿qué podemos hacer para salir de ella? ¿Qué hizo David para salir de esta situación? Bueno, arrepentirte y pedirle perdón a Dios, eso es lo primero. También tendrás que aceptar las consecuencias. Mira, um, David hizo esto en el Salmo 51, verso 1 al 2, así se lee. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. David pudo restablecer o restaurar su relación con Dios porque se arrepintió. Lo que David no pudo hacer en esa ocasión fue salvar la vida de su hijo. La consecuencia que Dios le dio a David era que su hijo, que había sido concebido en ese pecado, en ese momento, iba a morir. Y así sucedió. Esa fue la consecuencia que tuvo David. Pero David al arrepentirse pudo restaurar nuevamente su relación con Dios. Y en medio de nuestros errores, en medio de nuestro pecado, qué lindo es saber que nuestro Dios está accesible. Si nos arrepentimos de todo corazón, Él nos puede perdonar y así podremos salir de la tormenta. Pero tenemos que estar preparados para enfrentar las consecuencias. Una segunda razón que porque las tormentas vienen a nuestra vida es que puede ser que vengan de parte del enemigo, claro, con el permiso de Dios, porque Dios sigue siendo el rey y el Señor de este mundo. Mira lo que dice Job, capítulo 1, verso del 1 al 3 y luego voy a leer del 6 al 12. Dice, un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás,
¿De dónde vienes? Satanás respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió al Señor diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no tienes razón, Job, para temer a Dios? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le respondió a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. El enemigo quiso probarle a Dios que Job era un hombre justo, íntegro, que teme a Dios y apartado del mal, simplemente por el favor de Dios en la vida de él, porque lo había bendecido con buena familia, con las posesiones. De esa forma cualquiera no servía a Dios. Pero el reto de Satanás hacia Dios era, ¿y qué tal si le quitas todo lo que tiene? Te va a maldecir porque Él es así por las bendiciones que le has dado. Mas, sin embargo, Dios sabía que al permitir esta prueba de Job, Job iba a crecer en fe y era lo que Job necesitaba. Quizás estás en medio de una tormenta y tu fe está siendo probada. Y yo te pido que por favor resistas. Resiste porque ya la salida está pronto para revelarse. A pesar que Job tuvo que enfrentar toda esa situación, al final del día Dios es un Dios justo. Le devolvió el doble de todo lo que tenía antes, pero le devolvió algo más valioso. Le devolvió una fe en Dios. Él decía, antes de enfrentar la prueba, antes de enfrentar los momentos difíciles, la tormenta, yo conocía a Dios de a oídas, pero en medio de la tormenta, en medio de ese proceso tan difícil, Job pudo ver a Dios. Esa situación difícil lo había puesto en una posición donde fue completamente dependiente de Dios y pudo conocer a Dios de otros ángulos que quizás sin la tormenta no hubiese podido experimentar, no hubiese podido ver. Así que el resultado de todo lo que le sucedió a Job fue poder tener una fe mucho más fuerte. Me gusta saber que el enemigo nos puede zarandear, uh, pero no puede tocar nuestra alma. Y si lo resistimos, va a poder huir de nosotros. Y ese es el mensaje que te quiero traer con esta historia de Job, que independientemente de la tormenta que estés viviendo, créeme que va a pasar y Dios te va a bendecir mucho más y vas a ver a Dios a otro nivel y el enemigo no puede tocarte. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si los resistimos, si nos humillamos delante de la soberanía de Dios, si entendemos que en medio de la tormenta Dios sigue siendo Dios y que si la ha permitido es porque necesitamos crecer en fe y porque vamos a ver a Dios de una forma diferente. Si entendemos eso, entonces estamos resistiendo al enemigo y él tendrá que huir de nosotros. Y el tercer factor puede ser de que venga de parte de Dios. Jonás es un ejemplo buenísimo de cómo el desobedecer a Dios le trajo una tormenta a su vida. Y esto fue literal, porque en medio de la tormenta en el mar, él fue lanzado al agua y ahí fue lo que le sucedió. Te cuento rapidito. Si no conoces la historia de Job, no la voy a leer. Perdón, no de Job, de Jonás. No la voy a leer porque es extensa. Se encuentra en Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 17. Pero te la voy a parafrasear un poquito y quizás la conoces, así que si es así, mucho mejor. Pero si no la conoces,
Jehová Dios manda a Jonás, un profeta, a que vaya a predicar a Nínive, que se arrepientan, porque si no la destrucción iba a llegar a esa tierra, a ese lugar. Y Jonás no quería ir porque las personas que vivían en Nínive eran personas crueles y él temía por su vida. Así que cuando Jehová Dios lo manda a Nínive, él compra un pasaje y va en un barco hacia completamente el lugar opuesto. Y en el barco se desarrolla una gran tormenta en el mar y los tripulantes están pensando qué está pasando, o sea, y se dan cuenta de que Jonás está huyendo de la presencia de Dios y que no quiere ser obediente a lo que Dios le había pedido, falta de fe. Entonces están hablando y al final deciden, el mismo Jonás dice, ¿saben qué? Si ustedes se quieren librar de esta tormenta que está sucediendo en el mar, me tienen que lanzar a mí al agua porque esto está pasando por mi culpa. Jonás reconoció que la situación venía por él. Entonces así lo hicieron, lo lanzaron y la tormenta cesó. ¿Qué sucedió? Que vino un gran pez y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo allí 3 largos días. Al tercer día, luego de razonar con Jehová Dios, se arrepiente y le dice, perdóname. Y entonces así la boca del gran pez se abre y él puede salir y puede ir a hacer lo que Jehová Dios le había pedido, que fuera a Nínive a predicar el arrepentimiento, que se arrepintieran para que pudiese lo que venía en contra de ellos pudiese pararse, no sucediera. Y esta historia nos recuerda que muchas veces las tormentas vienen a nuestra vida porque estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos ha mandado hacer. Y en medio, si está pasando un proceso de tormenta, simplemente analiza qué está pasando. ¿Habrá pecado en mi vida? ¿Estaré siendo zarandeado por el enemigo o simplemente estoy desobedeciendo a lo que Dios me ha dicho? Um, Cuando vemos que la tormenta se acerca, porque somos seres humanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio del temor, en medio de la confusión, en medio de la neblina? ¿Qué hacemos? Puedes hacer 3 cosas. Puedes quedarte donde estás, puedes correr hacia el lado contrario de la tormenta, que fue lo que prácticamente hizo Jonás, o puedes correr hacia la tormenta y esto va a demostrar quién eres y en quién confías. Nadie va a querer correr hacia la tormenta. Pero mira, yo te tengo una historia muy buena, se la escuché a mi pastor recientemente y dice que en medio de una tormenta, um, cuando la vaca ve que viene una tormenta, lo que la vaca hace es que comienza a correr o a caminar rápidamente, porque son lentas, hacia el lado opuesto de la tormenta. Lo que hace es que la vaca tiene que experimentar un periodo más largo de tormenta porque eventualmente la va a alcanzar. Entonces te vas a pasar un largo tiempo de tu vida tratando de huir de la tormenta y estando bajo los efectos de esa tormenta. Más sin embargo, mira lo que hace el búfalo. Cuando el búfalo divisa la tormenta, corre hacia la tormenta. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando corre hacia la tormenta será más corta. Y yo meditaba en esto y pienso, el búfalo necesita fe para correr hacia la tormenta. Él necesita fe para saber que cuando pase la tormenta va a estar bien, inclusive va a estar más fuerte y va a tener más sabiduría porque ya la ha pasado. Yo prefiero ser búfalo y no vaca. Yo quiero correr hacia la tormenta sabiendo que todo estará bien, que Dios me está amparando, que Dios me está cuidando y que al final de ese proceso, de ese tiempo oscuro, yo voy a ser diferente. Mi fe va a ser probada y voy a estar más fortalecida. La verdad que quiero compartir contigo en el día de hoy. Necesitamos fe para enfrentar cada tormenta en nuestra vida. Necesitaremos saber que Dios va con nosotros y que no nos saldremos y que ya no saldremos iguales de ella, vamos a salir transformados. Nuestra fe será fortalecida y como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo saber que eres el Dios que me salvó de la tormenta. Ahora yo puedo saber que eres el Dios que me levantó. Quizás los vientos fuertes vinieron a mi vida y me tumbaron,
pero mi Dios me levantó y me dijo, no temas, sigue adelante, y me llevó hasta el otro lado. Tú sabes que esto me hace pensar en la historia que estoy escuchando desde niña, una historia acerca de un hombre que caminaba en la playa y a lo largo de su vida caminó cerca de la playa y en un momento en retrospección fue y miró cómo estaban marcadas las huellas en la arena y se dio cuenta que habían cuatro, cuatro huellas en la arena, o sea, dos pares de pies en la arena marcados, pero en momentos difíciles en su vida solamente había un par de huellas. Y hasta se molestó y se indignó y le dijo, Dios, tú me has prometido de que ibas a estar conmigo en todo tiempo y veo que en los momentos difíciles me dejaste solo, solo hay dos pares de huellas en la arena. Y la contestación de Dios, me imagino que sabes la historia, es que no, hijo, yo siempre he estado contigo, yo te lo prometí que estaré contigo todos los días hasta el final del mundo. Pero en esos momentos difíciles, cuando ya tú no podías más, cuando estabas débil, cansado, quizás desilusionado, agotado, era yo el que te llevaba en mis brazos. Por eso solo ves un par de huellas. Y esto es lo que sucede en medio de la tormenta. Nosotros cuando enfrentamos tormentas, en muchos momentos Dios nos va a llevar de los brazos porque Él sabe que ya no podemos más, que estamos cansados y necesitamos esa ayuda. Créeme que Jesús siempre estará dispuesto a ayudarte en medio de la tormenta. Y créeme que si sigues luchando y resistiendo, Él te llevará al otro lado y ya no serás la misma persona. Que las tormentas en nuestras vidas nos acerquen más a Dios y que Él cumpla su propósito en nosotros, que nos siga enseñando y que podamos nosotros tener un corazón abierto y enseñable para poder seguir recibiendo lo que Dios nos quiere dar cada día. Resiste la tormenta. Yo sé que tú puedes, yo sé que eres valiente. Un beso, un abrazo, familia, y recuerda que caminar en libertad es un proceso de cada día. Hasta luego.